Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco Javier, patrono universal de las misiones. Este jesuita español, nacido en Navarra, se distinguió como estudiante y luego, ya ordenado sacerdote, se puso a disposición del Papa para ser enviado de misión. Llegó a Goa, en la India, donde predicó contra la crueldad que se aplicaba a los esclavos y la relajación de las costumbres. Recorrió gran parte de la India y Sri Lanka, fundando luego comunidades cristianas que aún hoy existen, y luego pasó al Japón. Murió en el año 1552 a los 46 años. Es el patrono de las misiones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos el camino, los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya caminando en este tiempo del Adviento, pero sobre todo, queridos amigos, aquí hoy hacemos una pausa tan importante al celebrar a este gran santo de la Iglesia, San Francisco Javier. Y hoy también, queridos hermanos, yo quiero agradecer al Señor 31 años de este regalo tan grande para la Iglesia, que es el sacerdocio. Este día cumplís 31 años de vida sacerdotal. Agradezco a Dios por este ministerio, pero sobre todo también al mismo tiempo pido muchas oraciones de parte de ustedes, del pueblo de Dios, para seguir predicando y anunciando el Evangelio de Jesucristo en la fidelidad a Dios y en la fidelidad a la comunidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la predicación de San Francisco Javier quisiste iluminar con tu evangelio a los pueblos de Oriente, concédenos a todos los cristianos un gran entusiasmo por darte a conocer, a fin de que tu Iglesia pueda llevar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor, en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas cristalinas y repara mis fuerzas. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó.
Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos, y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? La palabra del Señor. Aquí tenemos, según San Mateo, la multiplicación de los panes. Primero, un Jesús que sana, Jesús que es sanador de nuestras enfermedades. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, Jesús que sacia a su pueblo. Saciarse quiere decir quedar satisfecho con la propuesta que el Señor nos está dando. Ani que ya pues tañandea llévase yo que cuela la ñeimo, que es simplemente milagros, porque Juan es el que en el capítulo 6 después va a insistir mucho. Ustedes simplemente aquí me están siguiendo por el pan que yo había multiplicado. Ven, vean la bellula será perigina. Es interesante, ¿verdad? Aquí entonces el saciar con el pan, queridos amigos, no es simplemente eso, sino que el pan de vida es Jesús mismo. Vengo bellúsera porque ustedes quieren ser saciados. Saciados en este camino de realización del hombre. Saciado quiere decir que vos te sentís realizado, planificado. Besherape, Beshayapoajina es un camino que puedo decir que es un camino que vale la pena. ¿Y por qué, queridos amigos, vale la pena? Y porque justamente yo me estoy esforzando, estoy luchando, hago todo lo posible para responder a esa propuesta del Señor. Y entonces, un Jesús que siempre va caminando. Aquí también dice, se pone a orillas del mar de Galilea. Esto es importante, ¿verdad? Porque es un Jesús que está a la orilla, pero en el sentido de que somos nosotros quienes ahora vamos a navegar. Somos nosotros quienes tenemos que entrar en el campo de batalla. Un director técnico ya lleva ahí a orillas del campo, ñemoína, lleva a opeyente o mañana de lejena porque ñande, llegó a pama la lección. Ñande va con angala ya etajina, lleva ñande mala ya potaje. Y aquí, queridos amigos, es importante porque el hecho de reconocer y saber que el único que nos puede salvar es el Señor, es la propuesta y es el mensaje. Entonces le llevan paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Este ahí tenido y la ñandea pues te va a llevar y parálisis. A pegar con la heina porque pesa de putata o bebé ni que tú iré guatajina porque te llevará la parálisis infantil o lo que sea, sino que en tu vida, en tu forma de pensar, principios, valores, la de catequesis, de paralizar, de cacuay, de cuay, sos ignorante, porque de cuay, va a irse para peñan de yara, oye revela, oye cualquier manifestación del Señor. Porque en de esto ya se de le, se de José, la misa, jave de confesa, se. Hay muchos lisiados, queridos amigos. Hay muchos que verdaderamente fueron, ya es de oye troza, oye troza, oye troza. Y justamente, queridos hermanos, porque se han metido en tantas cosas negativas, oye troza, lleva pendereco, estás decaído,
estás totalmente entonces tirado por el suelo. Y esos son los lisiados, cortados en lo esencial y en lo fundamental de su espíritu, de su fe. Quedaron lisiados en su fe. Que nosotros mismos al final de cuentas vamos construyendo, ¿verdad? Nosotros mismos, queridos amigos. Otros ciegos. Está viendo Isaías, pero no hay luego peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces ya se testarudo, ¿verdad? Otros queridos hermanos que quedamos mudos porque no somos capaces de anunciar, de decir, de denunciar, de luchar y demostrar. Véase me buena y ponay. Véase yo que una y ponay. Veaningos y se hinan de corruptos, handicapilare ya. Pues quedamos mudos. Quedamos en silencio. Incluso preferimos ponernos al lado, ¿verdad?, de esa persona que entonces lleva adelante y hace que exista una situación negativa. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir al Señor, como esta multitud confía, porque al final de cuentas confía y le pone a los pies del Señor. Poner hoy a los pies del Señor para que el Señor nos pueda curar, para que el Señor nos pueda restablecer. Ubeajina o restituir llegaña de alleva. Peñane acá y peñane a puto uye. Eva la tapela ya pomana para llegar a la realización y a la felicidad del hombre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté atenta a las necesidades de la humanidad y anuncien la redención en Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la caridad y vivan en constante espera al Señor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que perseveremos en los principios evangélicos y en el desprendimiento de las cosas materiales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo das. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino,
te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de San Francisco Javier nos infunda, Señor, tu espíritu de apóstol y nos ayude a conducir a ti, mediante el testimonio de nuestra propia vida, a quienes viven lejos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su resplendor nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. El Señor viene ya. Oración final. Que esta Sagrada Eucaristía que hemos celebrado encienda, Señor, en nosotros el amor por Cristo y por las almas, para que a ejemplo de San Francisco Javier podamos vivir auténticamente nuestra vocación cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con Él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca.
más cerca de Jesús. Más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca, cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús.